Hey mi Bin, ¿cómo has estado desde la última vez que te vi por aquí en Mundo Binario? Yo soy Axel Romero y te voy a enseñar a nombrar transacciones y a utilizar el comando SafeTran aquí en SQL Server. Recuerda que todo el contenido que te estoy replicando es obtenido de la certificación oficial de Microsoft. Yo estaría muy contento de que te suscribas, me regales un like y me digas en los comentarios cómo te ha servido este material, si te está gustando, y yo estaría muy contento de leerte, de verdad. Bueno, pues sin más, vámonos a nuestro Management Studio a escribir esos scripts para aprender, aplicar y replicar. Bien, binario, vamos a trabajar sobre la base de datos AdventureWorks 2019. Yo ya tengo unos queries armados aquí y vamos a comenzar con ejecutar este select que está filtrando simplemente 4 artículos de la tabla productos. Son con los productos que vamos a estar trabajando y ejemplificando para que te muestre cómo es que vamos a nombrar transacciones y cómo es el uso del SafeTran. No es nada complejo, pero antes voy a hacer un breve resumen. El BeginTran es un comando para indicarle a SQL que estoy iniciando una transacción. El comando commitTran es para aplicar cambios y para revertir cambios simplemente es un rollbackTran. Bien. Si no viste el video, ahí está apareciendo la carta, pero ahora mismo te voy a mostrar cómo es que vas a nombrar transacciones. Y no es nada complejo, simplemente después de la instrucción BeginTran le das un nombre, en este caso yo le estoy dando actualizar productos. Y yo le voy a dar un rollbackTran con el mismo nombre, que es actualizar productos, y entonces no se va a aplicar nada de los cambios. Como puedes observar, aquí voy a actualizar la fecha, ¿ok? Aquí no tiene sentido que tenga o que debería actualizar el nombre, entonces lo voy a eliminar y lo que voy a hacer simplemente es que al producto 1, 2 y 3, es decir, estos, le necesito modificar la fecha. A la grabación de este video estamos a 27 de septiembre, por lo tanto aquí dice 14 de septiembre, no se necesita actualizar. Voy a seleccionar desde el BeginTran al rollbackTran con su respectivo nombre, que es como una encapsulación de todas las instrucciones, y no se deberían aplicar cambios. Ejecuto y aunque me muestra que 3 registros fueron afectados, voy a verificar en mi tabla y efectivamente no se aplicaron cambios. Sigue teniendo la fecha del 14 de septiembre. Y así de sencillo es nombrar las transacciones. Voy a nombrar una más y para eso voy a mostrarte este BeginTran que dice actualizar el ID 4, ok, y tengo ahora el commitTran donde actualizo exclusivamente nada más el ID 4. Voy a modificar ahí sí la fecha y voy a modificar el product number, ok. Ahora mismo voy a ejecutar y tenemos en product number BE1010 y aquí necesito actualizarlo por este número de producto con la fecha actualizada. Entonces, si yo selecciono tanto el BeginTran para actualizar productos del 1, 2 y 3 y luego actualizar nada más el ID 4, el único registro que se debe actualizar es del ID 4. Voy a ejecutar y listo, 4 registros afectados. Voy a darle un select. Estos registros, el 1, 2 y 3, se quedan tal cual estaban porque recuerda que aquí hago un rollback. Y luego, este sí tiene la fecha actualizada y el modelo porque después inicialicé otra transacción con un nombre específico y sí se actualizó, ¿ok? No es nada complejo. Yo lo utilizo para procesos muy grandes, procesos logísticos o de ventas que tienen muchísimas cosas que hace este proceso, entonces lo separo por nombre de transacciones. Listo, espero que me hayas entendido hasta aquí porque nos vamos a seguir con el Save Transactions, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar un comando que se llama SafeTran y es como un punto hasta donde se van a aplicar los cambios, por ejemplo, como el punto de restauración de nuestra computadora, algo así sucede, por ejemplo, cuando hacemos un backup, algo así. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos 3 updates, ¿vale? Estoy iniciando, como puedes ver, un BeginTran. Aquí no le estoy dando ningún nombre y estoy dando un commitTran. Bien, y en cada update puede que le haga un SafeTran. Por ejemplo, aquí le puse
el nombre de producto 1 para cuando hago el update al producto 1. Producto 2 para cuando hago el update del producto 2. Y luego le hago un producto 3 con un SafeTran cuando hago el update al producto 3. Y luego simplemente le hago un rollback tran producto 2. Bien, para eso vamos a ir a seleccionar este query y vamos a ver antes cómo estaban los artículos. Muy bien, entonces está de esta manera. Voy a sacar un screenshot para que tengamos un previo de cómo es que va a quedar la consulta después de nuestro ejercicio del SafeTran. Voy a ejecutar esto. Listo, me dice que 3 registros fueron afectados. Entonces voy a ejecutar nuevamente mi select y aquí tengo la imagen que hice previamente para hacer la comparativa. Muy bien, entonces el producto 1 podemos ver que tiene ahora la palabra Pro, es decir, si se actualizó y tiene también la fecha actualizada, tiene 27. Muy bien. Luego en producto 2 tengo Premium y tengo también la fecha. Aquí la fecha no la tengo actualizada, pero aquí sí la tengo actualizada, es decir, hasta el SafeTran 2 sí lo hizo correctamente. Pero ¿qué sucede? Y aquí está algo bien interesante, que en el producto 3 no se actualizó la fecha ni el nombre del producto. ¿Lo puedes ver? Entonces, como puedes comprender, le hago un rollback tran hasta el producto 2. Es decir, se van a aplicar los cambios hasta esta instrucción. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, porque aquí saqué una imagen previamente y puedes saber que, bueno, se van a aplicar los cambios hasta este punto. Ya no alcanzó a realizar esto porque le di un rollback tran desde el producto 2. Es decir, esto sí se aplicó. Y así es que tú puedes entonces hacer el uso del SafeTran. Te voy a ser sincero, yo lo he ocupado casi nada, pero bueno, es parte de lo que hay en el contenido de la certificación. ¿Qué te ha parecido este video? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí está apareciendo el planetita, es muy fácil suscribirte y aquí está otro video de mi total recomendación. Cuídate mucho, mi binario favorito.